Atento, te voy a presentar una situación que puede darse en cualquier persona en cualquier momento del año. Imagina que llegas a un nuevo entorno, puede ser una nueva clase, puede ser un nuevo trabajo, y ves que hay muchos compañeros que tienen cuerpos diferentes al tuyo. En principio, no te importa porque te gusta tu cuerpo, estás a gusto con él y no te genera ningún tipo de situación mental estresante. Sin embargo, en ese entorno empiezas a vivir algunos comentarios o algunas situaciones que te hacen poco a poco mirarte de forma diferente al espejo. Comienzas a preguntarte si estás haciendo bien o mal las cosas en tu vida y dejas ganas de ir a ese nuevo entorno o dejas de tener ganas de asentar este nuevo círculo social. Empiezas a preguntarte si de verdad te apetece salir, si quieres hacer otro tipo de planes, y el momento de comer se convierte en una circunstancia del día en el que no te da buenas sensaciones positivas. Para resolver este tipo de situaciones y para que nos comenten más sobre este tipo de circunstancias que se dan, por desgracia, demasiado frecuentes en la población, hemos traído hoy a una invitada que yo tenía muchísimas ganas de que viniese, que es Victoria Lozada, y vamos a hablar sobre esta temática, ¿sabes? Sobre la relación con nuestro cuerpo, cultura de dieta y demás. Ella, para que lo conozcáis un poco más, es dietista nutricionista, tiene un máster en trastorno de la conducta alimentaria y obesidad, es especializada en alimentación vegetariana y vegana y lleva muchísimos años haciendo una fuerte labor y muy necesaria en redes sociales. Aparte, por si fuera poco, es escritora de varios libros en relación a nutrición y salud. Así que nada, para empezar, Victoria, gracias por venir, bienvenida. Qué lindo, muchas gracias por esa presentación también. Estoy feliz de estar aquí para hablar de estos temas. A mí me genera curiosidad y creo que es un mensaje importante que da a la población, pero ¿por qué crees, según tu experiencia, según todos estos años que llevas divulgando al respecto, por qué crees que una gran parte de la población rechaza su imagen física, rechaza su cuerpo? Yo creo que tenemos unas referencias de cómo debería ser nuestro cuerpo que son de más, que eso representará al 1 o 2% de la población, porque sí hay gente que se ve así, pero la mayoría de los que estamos en ese resto del porcentaje, no. Entonces, tenemos, tenemos como esa única referencia, esos obviamente conocidos cánones de belleza, de cómo debería ser nuestro cuerpo, más el, los comentarios que nos rodean, más también dependiendo de lo que estemos viendo en redes sociales, lo que estamos consumiendo. O sea, hay como muchas imágenes que no se parecen a nosotros y a nuestros cuerpos, pero que siguen siendo el valor de referencia y creo que es muy duro porque esa es como la meta. Entonces, como no nos parecemos a eso, vienen con muchos problemas de comparaciones, de problemas de imagen corporal, luego pueden derivar o no en un trastorno de conducta alimentaria, y creo que por tener esas referencias por tantos años, que van un poquito cambiando ahora, pero que lo hemos tenido durante por lo menos las etapas más importantes de nuestro desarrollo, y compararnos con eso, y luego sumándole a eso comentarios de familiares, comentarios en el colegio, o incluso revistas, en fin, todo lo que nos rodea, digamos, a nivel social, no ha ayudado, entonces es por eso que yo creo que es tan duro el tener esas referencias porque porque nunca sentimos que estamos bien o que es suficiente. Entonces creo que de ahí vienen los problemas de imagen corporal. Sí. A nivel histórico y a nivel biológico, tanto el ser humano como algunas especies se han caracterizado por aislarse digamos, de lo extraño. Pongo un ejemplo, los albinos, ¿no? Hay culturas que persiguen a los albinos porque es un individuo que es diferente al resto. ¿Tú crees que esto ocurre también con la imagen en la actualidad o es justo al contrario? Puede suceder en unos países muy concretos, tipo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo sobre Mauritania, que allí el estándar más bien es la gordura. Y quieren, y claro, llama mucho la atención porque tú ves las prácticas que hacen allí para poder llegar a ese estándar y dices, Dios mío, qué horrible, como a las niñas les fuerzan a básicamente darse atracones, ¿no? Y es muy duro porque, claro, las niñas ya no pueden más y es como esa es la práctica para poder llegar a ese estándar de belleza, incluso para hasta tener pareja, ¿no? Es como un poco un ritual para que las niñas o las adolescentes luego ya puedan tener un novio o una pareja, casarse.
Pero al revés, hacemos exactamente lo mismo en la sociedad donde estamos, ¿no? Y que es la que más llega a casi todas las partes del mundo, y son prácticas para más bien, o sea, sí, modificar el cuerpo igual, pero hacia el otro lado, hacia la restricción, hacia la modificación del cuerpo, incluso hasta con cirugía, pero nadie lo ve como raro, porque es como la normalidad. Entonces, es cierto que hoy día la diversidad corporal es algo que creo que está cada vez más visibilizada y, y lo podemos observar más en películas, en series, en revistas, en redes sociales, pero sigue siendo como lo que sale de la norma. O sea, como, wow, mira, una persona gorda haciendo algo, ¿no? Y siento que es muy valorado, sigue siendo muy valorado el cuerpo delgado, que el cuerpo gordo sigue siendo como una cosa excepcional. Y pasa que nos sorprendemos todavía como de, ay, mira, una persona gorda o las tallas de cuerpos más grandes en ciertas tiendas. Y siento que no en todo el mundo es así, pero es verdad que la cultura más occidental sí se ha apoderado de muchos países. Por ejemplo, en Latinoamérica es lo que más se vive, los valores de referencia son eurocéntricos totalmente, ¿no? En Estados Unidos también es algo que rige mucho cómo debería verse en todo el continente. Europa, al final, hasta Europa y Estados Unidos han regido mucho, incluso hasta en países asiáticos, cómo deberían verse las personas. Entonces, lo que antes era quizá muy único de cada país o se celebraba un poco más la diferencia quizás años antes. Ahora ya es como todo muy parecido, no hay mezcla, no hay, o sea, por lo menos sí hay, pero por lo menos la referencia o lo que más se, se anhela a es muy igual todo, ¿no? Incluso en países asiáticos por poner un ejemplo muy básico, la forma de los ojos son muy diferentes a las nuestras, pero ellas no, sobre todo digo ellas porque las mujeres son las que usualmente he visto que más hacen estas prácticas. Quieren como agrandarse los ojos, como incluso hasta se los maquillan para que se vean más grandes. Entonces, es verdad que a pesar de que en algunos países todavía hay valores o quizás referencias un poco más diferentes a las nuestras, eh, sigue siendo como, o sea, hoy día es como muy igual en todas partes la meta y la búsqueda de la belleza, ¿no? Entonces es cierto que la diversidad corporal todavía le falta como mucho para ser como algo muy valorado, a pesar de que haya llegado ya a Occidente, y, y todavía sigue siendo lo más importante la delgadez, o por lo menos a nivel de carga moral o social, lo más como superior, por ponerle un adjetivo, sería ese estándar. Sí, La, y además hablamos un poco de forma, pero ¿qué es lo que pasa cuando, independientemente de la forma, incluso hay un reportaje que a mí me gusta mucho, un reportaje fotográfico no me acuerdo del nombre del fotógrafo, pero que hizo fotos a mujeres que pesaban lo mismo, pero que tenían cuerpos muy diferentes, porque una medía 1,90, otra 1,80, 1,60, y unas tenían más porcentaje de grasa abdominal, otros de más porcentaje de grasa en las caderas, y cambiaba muchísimo el cuerpo sin cambiar ese número del peso. Entonces, si ya sabemos que la forma del cuerpo a nivel cultural puede afectar a la autoestima, puede afectar digamos, a la relación con la propia imagen física, ¿qué es lo que pasa cuando hay un número de por medio? Porque yo te digo, mi experiencia personal, yo sigo en la consulta encontrándome a personas que me dicen, estoy 2 kilos por debajo de mi peso ideal, estoy 3 kilos por encima de mi peso ideal. Y bueno, es un poco algo como que está irrigado y cuesta mucho quitar de la mente de las personas. sí, eso es muy difícil. Creo que primero hay muchas veces que sí es verdad que vienen con esto del peso ideal, porque en alguna web lo leyeron o buscando, ¿no? ¿Cuánto debería pesar según mi estatura? Entonces se le saca la fórmula del peso ideal. E incluso en nuestra propia carrera también la aprendemos, ¿no? O sea, yo me sé la fórmula, y mil veces me la saqué a mí misma para saber si yo estaba dentro, o sea, mientras vas estudiando y eso, y luego ya también la sacas a algunos pacientes, ¿no? Cuando te lo piden, o incluso quieres ver tú también. Y siento que es algo muy arbitrario porque a mi parecer es algo que no puede verse. O sea, primero yo no la uso, no, ya, desde hace 1000 años, ¿no? Pero imagínate que la fueras a usar. Si la fueras a usar sola, es un error gravísimo porque
no estamos viendo absolutamente más nada. Con esa misma referencia a las fotografías que tú comentabas se puede ver, ¿no? Porque hay personas que tienen muchísima masa muscular, hay personas que tienen más porcentaje de grasa, hay personas cuya estatura es más baja simplemente porque así nacieron y ya, y todas tienen salud, pero se ven de diferentes maneras por sus condiciones genéticas, ambientales y por la forma de sus cuerpos y ya, ¿no? Entonces por eso es tan peligroso como usar una única vara de medir para saber si hay salud o si incluso la persona está bien, digamos, dentro de los parámetros que se deberían considerar como buenos, ¿no? Porque se dejan muchas cosas por fuera. Y el peso ideal sería ¿para qué? ¿Ideal para tener salud o ideal para entrar dentro de las recomendaciones de qué cosa? O sea, es como muy, nos falta como mucha información cuando estamos usando esa fórmula. Entonces, sí, yo siento que, claro, hay de repente profesionales que la pueden usar, pero seguramente que la usan con muchísimas otros parámetros Sí. para medir, ¿no? Sí, a mí me duele un poco la boca, entre comillas, de contarle a los pacientes que con un parámetro, con uno solo, no podemos medir nada. Hay personas que me dicen que tengo el colesterol alto, me va a dar un ataque al corazón. Oye, no es suficiente para valorarlo. Otras personas que me dicen, no, es que me ha salido esto bajo y eso es que tengo ya, no sé qué. Digo, oye, no es suficiente. Hay que hacer, digamos, una valoración completa con varios marcadores y también subjetivos, como tú te sientes en diferentes contextos. Y si inclusive estas situaciones ya me parecen simplistas, yo de verdad coincido contigo, creo que el peso es el parámetro que menos información puede dar en relación con la salud. Y si lo utilizamos como un objetivo estético, yo creo que, que el abordaje ya es negativo per se. Y ya hay Total, muchas probabilidades de que tienda al fracaso. total, mucho menos, o sea, es que no nos indica nada, exacto, y más a nivel estético. Incluso cuando hemos visto pacientes por tantos años, yo ya no veo pacientes como tal así de manera, bueno, a ver, veré una, dos, así muy puntual, pero cuando tenía esta afluencia no tan grande, habían personas que nunca habían tenido su peso ideal, según la fórmula, porque, o incluso lo llegaron a tener en un punto y era un peso tan bajo que es que no era posible de sostener o mantener y que incluso no les había representado ningún cambio en su salud el haber tenido ese peso ideal, ¿no? Entonces es como, claro, ¿qué está pasando aquí? Porque esto se está utilizando tanto como referencia y es porque, claro, hay muchas personas que, ya no por profesionales, que sí lo explicamos muchísimo más, yo creo que sobre todo hoy día es algo que ni en sueños vamos a usar como única referencia, pero es cierto que como hay muchas personas que quizás no pueden atender a la consulta todo el tiempo o bueno, nunca han ido a un nutricionista, lo que sea, ¿qué pasa? Que el Internet está al acceso de todos y entonces es una fórmula como muy rápida, muy práctica. Me dice resultados ya mismo de lo que yo debería o no debería hacer o pesar, ¿no? Cuando realmente el peso no es algo que podamos modificar así tan rápido, pero es está muy a la mano. Entonces, siento que también ese es el peligro, ¿no? Que pecamos ahí también de querer las cosas como de manera inmediata y esa fórmula es perfecta para eso. Sí. Hay un concepto de historia que encontré por ahí por tus redes sociales y que creo que es importante que las personas lo conozcan y que nos expliques un poco qué significa. Y es el concepto de dismorfia corporal y cómo puede estar afectando a la población. Sí, realmente es muy interesante esta pregunta y no sé, no quiero que se confunda con el tema del trastorno por dismorfia corporal, que puede ser como algo más patológico, que igual tienen como una misma base, pero en este caso, cuando hablamos de trastorno, por ponerle una etiqueta, ¿no? Em, Estamos hablando de que es algo como muy crónico, o sea, se presenta básicamente a diario. En cambio, la dismorfia corporal, que también puede presentarse bastante frecuentemente, es algo que no es solamente dismorfia y ya. La dismorfia es cuando nos vemos muy distorsionadas. En el reflejo, en el espejo, incluso sentimos que no, es un sentimiento más que una realidad, casi siempre, que nuestro cuerpo se ve diferente a como realmente es, ¿no? Y hay veces que la dismorfia puede venir como, es muy interesante porque puede venir por un comentario, alguien o por una sensación. Por ejemplo, yo estoy sentada aquí contigo hablando y siento que el pantalón me está como apretando, ¿no? Y ya entonces pienso, uy, debe ser que estoy gorda o me siento gorda, o mira, realmente qué incomodidad, qué vergüenza, tal, no sé qué. Y me empiezo a ver en el espejo y entonces pienso, no, es que no me veo tal. Y esto es solamente por una sensación. O por ejemplo, voy en la calle y alguien me hace un comentario. O llego a la casa y mi tía que está allí me dice, ay, estás más gorda. Y ya puedo tener como una imagen corporal distorsionada por el hecho de que me han dado ese comentario. Entonces,
Hay veces que puede ser por alguna situación como esta, una sensación, o hay veces que también puede ser por el miedo a engordar, incluso hasta por cambios hormonales fisiológicos que tenemos muchas veces las mujeres, bueno, muchas veces no, cada mes las mujeres a nivel de cambios sobre todo la fase lútea, digamos, puede ser una fase como complicada, la fase, digamos, premenstrual, que puede ser algo que se altere verdaderamente la imagen corporal por el cambio hormonal que está sucediendo en ese momento, ¿no? Porque es cierto que no siempre va a ser así, no todas las reglas o los periodos pueden traer con la menstruación ese cambio, pero para muchas mujeres sí es cierto que también hay un cambio físico, digamos, de retención de líquidos, incluso hasta cambios digestivos, entonces también te sientes como más hinchada, pueden haber más gases, entonces todas estas cosas pueden condicionar o colaborar en que haya un cambio en la imagen corporal. Pero no solamente esto, sino todas estas otras sensaciones, comentarios, situaciones hasta sociales y hasta ambientales también de ver una cosa en la televisión y compararte y ya te ves como más gorda por solamente estar viendo todo el tiempo a mujeres delgadas y muy normativas en todos tus medios, ¿no? Tanto en redes sociales como en televisión o en cualquier otro medio de consumo. Allí también puede haber un cambio de imagen corporal y yo siento que siempre hay como un poquito de distorsión. Realmente hay como varias prácticas que se suelen hacer, sobre todo también cuando trabajas con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, que puedes hacer como dibujos o hasta ver gráficas de ciertos cuerpos y que la persona se identifique. Y siempre hay un poco de distorsión. También es verdad que no siempre nos vemos exactamente como somos, no nos podemos ver realmente, nos vemos a través de espejos que a veces tienen un grado de distorsión también, o nos vemos a través de fotografías, entonces no es tan fácil, pero es cierto que hay muchas veces que hay más distorsión que otra en otros casos, ¿no? Y ahí sí se puede ver, o sea, siempre es normal tener un porcentaje de distorsión, pero la dismorfia ya viene cuando empiezas a decidir o a verte de una manera muy, muy diferente a la que realmente te ves o eres, ¿no? Entonces es algo que creo que todo el mundo ha vivido en una menor o mayor medida, pero que vive mucho con nosotros y que sin llegar a ser algo crónico, quizá ya más de trabajarlo quizá con terapia, sí es algo que el día a día nos trae por todas estas referencias también que hemos hablado, ¿no? Sí, yo recuerdo una práctica que vi, creo que en una psicóloga, que ponía a la persona delante de una pizarra y le decía, dibuja tu silueta. Y dibujaba su silueta. Y Exacto. después la ponía de espaldas y le hacía lo típico con el boli Y era impresionante la diferencia que había de la silueta que uno tenía en la mente en tamaño real de sí mismo a cómo realmente era esa persona. Y Increíble, ¿no? Sí. impactante, sí. Sí, sí, muchísimo. Incluso yo cuando estuve en las prácticas también o sea, cuando estudié el máster, había muchas personas de muchos cuerpos diferentes, pero nos llamó la atención también que incluso una chica que había tenido una cirugía bariátrica se dibujaba más pequeña. Eso fue como muy interesante porque, claro, ella tenía un cuerpo y con la cirugía, por supuesto, fue un bestia el Sí, cambio. sí. Entonces, en su cabeza también era como, es muy interesante ver toda nuestra percepción así dibujada. Yo creo que ese ejercicio es muy interesante de ver, incluso para personas que tienen una imagen corporal tan distorsionada que se creen más gordas o más grandes de lo que son, y a veces se dibujan y piensan que ha sido como un truco. O sea, que muchas pacientes que veíamos allí en también las unidades de trastornos de la conducta alimentaria ya un poco quizá más eh, en estados más severos, pensaban que era una mentira, que el dibujo que habíamos hecho cuando tú comentas que la persona se giraba o quizás se acostaba en el piso y no lo veía, cuando se lo hacíamos, pensaba que era, Era que otro. era mentira, ¿sí? Era una broma y era como, wow, qué fuerte esta distorsión, ¿no? Porque o sea, está más real que yo trazarte imposible. Sí, a mí el otro día, por hacer un poco de choque, a mí me gustan mucho las comparaciones entre otras especies y el ser humano, porque creo que estamos realmente muy separados de las cosas instintivas y demás. Y ponía en unos stories que hay una especie de oso que durante el año varía entre 100 y 180 kilos su peso. Y que, sin embargo, no se conocían a ningún miembro de esa especie que tuviese ni cáncer, ni obesidad, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada de eso. Y el peso variaba entre 100 y 180 kilos. Y a día de hoy hay personas que se ven 2 kilos por encima en una etapa del año concreta y les genera un estrés mental brutal. Qué bueno eso, fíjate, no lo Tiene conocía sentido. esa comparación. Sí, totalmente. Es que también,
nos han metido mucho miedo con el tema del peso, incluso hasta yo misma como profesional lo he tenido muy presente, o sea, yo siento que también la ciencia ha estado muy, bueno, ha sido muy pesocentrista, todavía lo sigue siendo, yo creo que cada vez han salido más, más papers o más publicaciones o incluso hasta más manifiestos y organizaciones que ya dicen hey, que no es lo más importante y que medirnos únicamente por eso es una locura, pero siguen habiendo todavía como mucha, hay mucha evidencia todavía, hay ciencia basada en peso solamente, entonces creo que todavía queda mucho por cambiar y esta comparación me parece súper interesante porque es verdad que el cuerpo cambia, o sea, va cambiando dependiendo de lo que vayamos haciendo y no es que va a estar enfermo solamente por aumentar y disminuir en algo que es hasta evolutivo para ciertas situaciones. Natural. Sí, sí. Natural, exacto, es completamente natural que hayan cambios porque está todo el tiempo cambiando y que el peso y que se vea en el reflejo en el peso es normal también. Y Victoria, en relación con el caso más o menos real que hemos puesto al principio, Ujú. te quería preguntar qué es lo que se puede hacer para gestionar este tipo de situaciones donde tu entorno es el que está siendo, digamos, el detonante mayor para que tú pienses de una forma poco amigable de ti mismo, de tu imagen física. Yo creo que es una de las situaciones más comunes, la que tú dijiste al principio, verdaderamente, e incluso creo que después de la pandemia se nota más porque estuvimos como mucho tiempo quizá más aislados, si había gente que tenía algún familiar cercano con alguna situación más todavía, entonces fueron como muchos meses, incluso llegaron a ser años que no veías con misma frecuencia a la gente que te rodeaba e incluso no salías tanto tampoco, entonces marcaba mucho, ¿no? La situación de, uy, mi cuerpo ha cambiado y ahora veo que la gente tiene otro tipo de cuerpo o yo no entro, ¿no? En ese promedio. Y ya, bueno, realmente esto pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que creo que la pandemia lo marcó como muy fuerte y era como muy gran detonante, ¿no? El tema social y el entorno. Creo que para protegernos de esto, es, es duro, pero creo que hay muchas cosas que podemos hacer, por lo menos que estén a nuestra mano en este momento, ¿no? Por supuesto, más así como a largo plazo la terapia nos puede ayudar mucho para poder recordar que no necesitamos parecernos a todo lo demás que hay. Lo que pasa es que es difícil entender esto, ¿no? Porque sentimos que somos nosotros los que estamos mal. Ya ni siquiera es que, bueno, ay, es que soy diferente, tal, no, es que estamos mal, pensamos. O sea, como si hubiera algo en nosotros que no funciona por el hecho de no vernos como los demás. Pero siento que el hecho de, hay varias cosas que podemos hacer cuando estamos in situ, por ejemplo, y antes también. O sea, podemos ir preparándonos, por ejemplo, si sabemos que ahí va a haber un encuentro complicado. Es algo que podemos ir haciendo como, bueno, me voy a ir mentalizando de que yo no tengo ninguna cosa negativa, ni hay nada malo en mí por no tener un cuerpo parecido, no parecido a lo demás. Podemos ir poniéndonos en situación, podemos ir haciendo ejercicios de prácticas como de respiración, de volver a nuestro cuerpo, de poner límites con esos pensamientos cuando vienen, y no significa que no vayan a venir más nunca, porque hay muchas personas que cuando yo hablo de aceptación corporal o hablo de estas prácticas piensan, no, pero es que a mí a veces me pasa, y es completamente normal que suceda, porque no somos unas piedras que no sienten nada, y, y hasta evolutivamente el tema de vernos como los demás también era como darnos sentido de pertenencia. O sea, si tú no te ves como la otra persona, es como, uy, incluso cuando ves a alguien que no se parece medianamente a lo que tú siempre has visto, te saltan las alarmas porque puede ser una amenaza, ¿no? Evolutivamente hablando, por eso es que también solemos como categorizar y tener prejuicios tan rápido de todo lo que está sucediendo porque nuestra mente quiere saber que lo que hay en nuestro alrededor no es algo que nos va a amenazar o algo que no vamos a entender, entonces quiere como entenderlo enseguida. Por eso es que siempre solemos soltar como juicios o generar etiquetas de lo que estamos viendo, sin mejor o peor, pero son juicios, ¿no? Entonces es como que también es interesante entender que nuestra mente está tratando de trabajar para ayudarnos y también nosotras entrenarle para saber poner límites y saber decir, hey, esto no me está haciendo ningún tipo de beneficio. Quizás en algún momento me ayudó a atravesar la adolescencia o lo que sea que estaba haciendo, porque también estos pensamientos en algún momento se habrán formado por algo, porque obviamente vienen comentarios también de fuera,
pero el verlos, creo que es muy importante reconocerlos y hacer como una especie de, bueno, puedes estar como 700 años haciendo listas de los pensamientos que vayan a salir, porque tenemos 700 miles de pensamientos al día, pero cuando veamos uno que es muy recurrente, sí es interesante como hacer apuntarlo y tratar de desafiarlo de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, si uno de los pensamientos es que no quiero ir a este restaurante porque sé que va a haber gente que me va a juzgar por el peso, entonces, ok, uno de los primeros pasos, o yo misma me voy a juzgar, o sea, es que quizás no viene ningún comentario. Entonces, uno de los primeros pasos es ir acercándonos más hacia mostrarnos, hacia ir rompiendo esas barreras y quedar primero quizá con poca gente, luego ya ir aumentando. O sea, tratar de hacerlo paso a paso, pero para que ya poco a poco vayamos acostumbrándonos y no nos terminemos aislando, ¿no? Y es verdad que algo que puede ayudar mucho a entender que existe diversidad corporal, porque es algo que a veces la gente todavía no termina de entender, ¿no? Porque dice, bueno, pero em, yo entiendo que existe diversidad de color de piel, entiendo que existen personas que están enfermas y otras que no, pero el tema de la gordura y de los tamaños corporales no siempre suelen como entenderse tan rápido, porque parece que es como una elección. O sea, yo, por ejemplo, Sí. sí, ¿verdad? Es como algo Sí, que todo el mundo dice, no, esa persona está así porque quiere, porque está porque comiendo quiere. o porque está comiendo mucho. Exacto, y Ya no se mueve y listo, ¿no? Y es importante entender como dos cosas. Por ejemplo, la primera, que hasta para nosotros mismos puede servir cuando nos encontramos en situaciones así. La primera es que nosotros no escogemos nuestra forma corporal. O sea, hay cosas que podemos hacer que medianamente de repente terminan en un cambio corporal, pero a veces no, porque hay como más de 130 factores que determinan cómo va a ser tu peso. Em, y lo otro es que si podemos entender que hay personas que, y siempre hemos tenido pacientes así, también para profesionales es interesante verlo, que comen y comen y comen y comen y no, y les cuesta muchísimo subir de peso, incluso son los pacientes que más luchan porque es que no puedo subir de masa, de grasa, de masa muscular, o es que no lo logro subir tal, o lo logré, pero luego fue muy difícil mantenerlo porque tenía que comer unas cantidades absurdas. Si podemos pensar que ese personaje, ese escenario existe, pues creo que también podemos pensar y saber y entender que las personas que intentan adelgazar no lo van a lograr todo el tiempo porque sus cuerpos simplemente son así. Ya, Entonces, pero yo creo que hay como esta percepción de, oye, sí, que si yo como menos una semana, bajo 1 kilo, entonces lo puede hacer todo el mundo. claro, claro. Es que tú no eres todo el mundo. Es verdad que puede suceder, pero justo, primero, no es la realidad de todo el mundo. Segundo, ¿cuánto vas a mantener eso así? ¿Realmente es algo que estás manteniendo a largo plazo? O sea, ¿es por un cambio de una conducta que tú estás haciendo porque estás comiendo mejor, estás moviéndote más, o es porque estás restringiendo? ¿Y cuánto tiempo te va a durar esa restricción, ¿no? O sea, los estudios indican que casi que por más de 6 meses es imposible. Y se han estudiado hasta por 1 año, 2 años, pero es que los porcentajes que han durado en eso han sido mínimos, 5% de las personas, que incluso luego se ponen a hacer otras dietas para poder decir que esas dietas le funcionaron. Entonces no es sostenible. Em, y, y luego también puede servir un poco hasta para nosotros o para incluso cualquier persona que le queramos explicar, es ver un poco la diversidad también que hay en otras especies, ¿no? Por ejemplo, incluso ver un jardín, es imposible que veas la misma flor con el mismo tamaño, con el mismo grosor del tallo, o sea, es que todo es distinto en la naturaleza. No es posible que todas nosotras, todos nosotros, todos los seres humanos seamos entonces iguales. O sea, no tiene ningún sentido, porque si en la naturaleza, que nosotros somos naturaleza también, vemos toda esa diversidad y vemos que hay unas plantas y unos troncos grandísimos y hay otras que son más chiquitas, y que estoy viendo ahorita un jardín es que todo es diferente, o sea, todo, 100%. Si lo podemos entender así y podemos ver toda esa diversidad, también podemos entender que hay diversidad corporal. De hecho, la similitud la crea el humano. O sea, un círculo perfecto no se da no se da en la naturaleza, ni un cuadrado, ni un rectángulo, nada de eso, nada perfecto que tenga las mismas dimensiones de alto, de ancho, de profundidad. Eso no se da, no se da. Pero bueno, es algo que primero lo hemos extrapolado a nuestro desarrollo industrial, desarrollo económico, desarrollo tal, y después lo hemos intentado implementar de todo el mundo que tenga esta forma del ojo, esta forma del pómulo, esta forma de labios. Y al final yo creo que se pierde un poco la belleza de los detalles diferenciadores entre cada persona. Total. Es que hay que celebrar la diferencia cada vez más, porque si no también em, no es saludable querer llegar, o sea, no es salud el No, querer que todos nos parezcamos, porque es que no hay, la salud es eso, la salud es variedad, la salud es diversidad, porque
porque pueden haber muchos tipos de cuerpos y, y puede o no, ya eso depende, pero puede haber mucha salud en diferentes tipos de cuerpos y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir y darnos cuenta como que cada vez internalizarlo más. Esto no es algo que de un día para otro va a ser, y yo lo entiendo, ¿no? Yo entiendo que la aceptación y la celebración de nuestras propias diferencias no es tan fácil porque nos han dicho que no debería existir y que deberíamos vernos de determinada manera, pero cada vez que nos vayamos acercando más a eso y recordándonos y poniendo límites a esos pensamientos que no nos hacen ningún tipo de bienestar, viéndolos, puede ser escribiéndolos, puede ser simplemente observándolos y dejarlos ir, o sea, hay muchas maneras de poder hacer esto, poder poner esto en práctica y poco a poco puede ayudarnos. Incluso también el ver diversidad nosotras mismas en cosas que estemos consumiendo. Si vemos todo el rato en Instagram o en TikTok o en la televisión el mismo tipo de cuerpo, pues también vamos a empezar a pensar que nosotros deberíamos vernos así. Entonces el buscar, ¿no? También cómo nutrirnos de otros tipos de realidades y de cuerpos haciendo cosas. Incluso hay un montón de personas gordas que se muestran haciendo ejercicio, que se muestran corriendo maratones, que se muestran surfeando, que, en fin, ¿no? Como que haciendo muchas actividades diferentes, que no son lo que usualmente estamos, o nos venden, o nos suelen, sí, exactamente, o mostrar. Eso enriquece mucho también nuestro panorama, porque es que si no, vamos a estar viendo todo el tiempo lo mismo, y no es fácil salir de ahí, porque es que consumimos mucho tiempo en redes sociales. Entonces, el buscar, o sea, una gran recomendación es busca personas haciendo cosas que sean, que tengan cuerpos distintos. Eso nos va a ayudar a ampliar un poco los horizontes también y a darnos cuenta de que existen. Tienen mucho poder las elecciones en este sentido. O sea, porque te puedes adoctrinar inclusive tú solo si Sí, sigues a X número de personas y sin quererlo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, domingo, y estás viendo fotos de esas personas sí. en las que envidias, entre comillas, o su cuerpo te parece que es súper bonito y te hacen alejarte un poco de la apreciación y el amor propio por tu propio cuerpo también. Vale, hasta empiezas a pensar esto, ¿no? Que eres un raro. Eres una Sí. rara por no verte así. Ahorita yo estoy, esto no me enorgullezco lo que voy a decir, pero ahorita estoy viendo La Isla de las Tentaciones. Y si yo viera eso todo el tiempo, o sea, lo estoy viendo porque una amiga empezó a verlo y me enganchó la temporada, pero si yo viera eso todo el tiempo y no viera también por otros lados en mi Instagram diferentes personas o incluso viera películas yo estaría trastornada y pensaría, yo tengo que tener ese tipo de cuerpo, porque claro, eligen en ese tipo de realities a personas muy normativas y que son como que, wow, la aspiración, ¿no? Si yo estuviera todo el tiempo solo viendo eso, y también además los tipos de comentarios que hacen, todo es como valorándose por las corporalidades, valorándose por el físico, todo el tiempo, eso es Sí. todo de lo que se habla. Después de eso tengo que como que ponerme otra cosa, porque es que si no te quedas, eso se queda contigo y entonces empiezas a pensar que tú también deberías tener que verte así y, y ahí es donde veo el peligro, ¿no? Cuando está tan normalizado. Yo sé que hemos crecido muchos de nosotros, y casi todos nosotros cuando hemos crecido en los 90 también, con solo cuerpos normativos. O sea, incluso es que hasta ni una persona con una discapacidad podías ver. O sea, es que ni en silla de ruedas, ni una persona, o sea, personas hasta racializadas, nada. No podías ver nada. Entonces yo sé que cuesta como mucho también romper eso, Mm. pero siento que es una de las bases más grandes porque ha hecho como mucho daño eso y el tratar de tener diversidad. Es que yo lo misma lo estoy viendo ahorita y digo, Dios mío, es que es para volverse loco. O Sí. sea, Y aunque esta situación ya es muy real, y yo creo que mucha gente se ha visto reflejada, mm, ¿tienes experiencia con algún paciente de hace años o de ahora, o algún cercano, que haya tenido o tenga una situación parecida a la que estamos exponiendo hoy y cómo ha progresado, qué ha hecho? ¿Puedes contarnos un poco? sí, total. Yo creo que es la mayoría de mis pacientes, porque claro, yo también como tengo un nicho muy específico, o sea, bueno, un nicho, sí, es muy común, ¿no? Que vengan a mí también. Es verdad que yo también veía muchos pacientes vegetarianos, veganos, tal, pero siento que la mayoría venía también por situaciones de imagen corporal, de relación tormentosa con la comida, este tipo de cosas, ¿no? Y salía mucho esto, a pesar de que quizá fuera también muchos temas de trabajar en terapia, sin duda es un equipo interdisciplinar que yo siempre he necesitado y que siempre he promovido, porque la verdad es que sí, no es imposible para mí, a pesar de que me guste mucho la psiconutrición y la practico, pero no es algo que, o sea, también en equipo es importante para mí ver cómo evolucionan por otro lado, ¿no? Siento que de las cosas más importantes que hemos hecho es
primero entender, o sea, como que por varios pasos creo que es como más fácil verlo. El entender, primero, que existe la cultura de dieta, o sea, que nos rodea, que no es un invento, que es como está allí y todo va girando alrededor de que sí, que la industria alimentaria nos ha jodido bastante, no sé si puedo decir palabrotas aquí. Sí, sí, sí. Ok, ok, pero la industria de las dietas también, y hay una industria, un complejo grandísimo que se está lucrando con todo eso. Es importantísimo entender y de verlo, porque todo nos lleva hacia allá. O sea, si tú estás, es que hasta yo lo he encontrado desde en películas, que es como una de las cosas más clásicas, hasta en clases de idiomas, hasta en juegos que juego en el teléfono. O sea, es que están por ahí siempre metidos. Entonces, mientras más lo veamos y más identifiquemos que eso existe y que no es nuestro, no es que nace de nosotros, someternos a hacer una dieta, a restringir a tal, no es una voz propia, sino que va viniendo de otros lados, es algo como interesante identificar porque nos ayuda a ver que es un poco alucinante todo lo que nos está llevando a buscar esa restricción, ¿no? No es que es algo como que intuitivo nuestro. Eso creo que es una de las primeras cosas que podemos hacer. Y luego es verdad que se evoluciona mucho cuando ves eso, cuando lo pones en práctica para ir identificándolo y cuando también empiezas yo creo que a sanar tu relación con la comida y sobre todo identificar las reglas que tienes allí, que han venido desde los mitos que conocemos todos y todos los nutricionistas, eh, como hasta propias cosas de tu propio ambiente familiar que se han dicho, es que no comas esto después de tal hora, o es que no hagas esto porque es que vas a engordar, o es que esto otro. Entonces, identificando todas esas creencias, ir soltándolas, desafiándolas para que se den cuenta de que no es verdad, que eso es así, y luego conectando un poco, cuando ya sacamos como toda esa basura ahí de la cabeza, podemos por fin como conectar un poco con señales corporales que están muy perdidas, saber cuándo tengo hambre, saber cuándo cuándo estoy saciada, qué cosas me sientan bien, qué cosas me dan gases, qué cosas no me están, qué cosas me sientan pesadas o incluso qué cosas me dan malestar intestinal, en fin, ¿no? Como que cada quien con sus particularidades e incluso con patologías que algunas personas tienen o sensibilidades o alergias, ¿no? Identificar todo eso y ver qué es lo que verdaderamente me ayuda a mí a tener energía, qué es lo que a mí me ayuda a funcionar bien durante el día, pero sin lo otro primero es muy difícil, porque si vamos directamente a ver, bueno, cuánto hay que comer, qué macronutrientes hay que poner, que son muy importantes, ¿vale? Porque es importante saberlo, saber cuánto es necesario para mí, cuánto después del ejercicio me apetece, o mira, yo voy a tener hambre siempre después de hacer estas caminatas, me voy a comer algo, o sea, conocer todo eso es súper importante, pero si siguen viviendo en nuestra cabeza estos pensamientos locos de qué es sí bueno y qué es malo, y qué es engorda y qué no engorda, entre comillas, ¿no? Es muy duro conectar con esto otro siguiente, porque es que está eso primero. Son como nuestras creencias que nos rigen y deciden por nosotros. Entonces, ver todo eso, tratar de sacarlo, escribirlo, hablarlo cuando estamos haciendo la consulta, ha sido muy valioso para mí y ver como un poco el proceso de los pacientes para luego conectar con señales corporales, irnos hacia movimiento, qué movimiento te gusta más. No es que hay que ir al gimnasio, no es que qué quieres hacer tú, ¿no? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo de moverte quieres a la semana? O sea, ¿cuánto es lo necesario? Así. Entonces, creo que esos serían como las dos. O sea, el primer paso sería ese que acabo de explicar y luego el segundo ya meternos con sabiduría nutricional y movimiento y todo esto. Y la verdad es que he visto, sin dudas, de que empecé a conocer sobre cultura de dieta y tener este conocimiento sobre la alimentación intuitiva o nutrición más inclusiva, como se le quiera llamar, verdaderamente he visto muchos cambios porque la relación con los alimentos pasa a ser muchísimo más práctica, o sea, ya no es abstracta que esto que engorda, que esto otro, o sea, como que mucha carga moral con los alimentos, sino que las personas empiezan a verdaderamente saber cómo comer. Que la alimentación intuitiva es como, no, es saber comer, o sea, de toda la vida, o sea, la alimentación intuitiva es simplemente comer bien, o sea, por ponerle un juicio, ¿no? Pero es como aprender a comer y ya, desde cero. Yo sé que hay muchas personas que de repente cuesta un poco más conectar con señales corporales, ya sea porque, oye, nunca lo han podido hacer o porque han tenido una restricción de 20 años y eso está súper inhibido, o porque incluso su cerebro, su química cerebral funciona diferente, no sienten, no saben cuándo sentir saciedad y no es algo que su cerebro o ciertas hormonas procesen de manera tan fácil, pero se puede ir entrenando para poder descubrir. Cómo y cuánto y qué, ¿no? Entonces creo que verdaderamente he visto un gran cambio cuando se hace desde allí, ¿no? Desde la verdadera sabiduría nutricional.
Yo lo veo semanalmente. O sea, veo semanalmente muchas personas que su mente está mucho más pendiente de he leído esto, he visto esto, he oído tal, y le pregunto, bueno, ¿y cómo te has sentado tal? No lo Ni sé, idea. no lo sé. Pero después he visto que esto es malo y he leído que esto también es malo. Y digo, ¿pero cómo te has sentado? Dice, es que no lo sé. Está como, su mente está mucho más conectada con lo externo a con sus propias sensaciones, y eso es realmente un problema. Un gran problema, es una desconexión corporal muy fuerte. Es que a veces no sabes ni qué te gusta, o sea, no sabes ni a qué te saben los alimentos, ¿no? Y yo, de verdad, yo lo entiendo porque se ha pasado por mucha restricción o ya ni por restricción, simplemente por vivir con esas creencias y ya, ¿no? Todo el tiempo. Pero es muy duro porque entonces de verdad que no sabes nutrirte, o sea, es que no tienes idea de cómo, no tenemos idea de cómo de cómo nuestro cuerpo procesa las cosas, de cómo digiere bien, qué es la cosa, qué combinaciones nos sientan mejor. O sea, es que nada, no tenemos ninguna información. Eso es muy heavy. Sí, sí, sí. Y oye, Victoria, para las personas que no te conozcan, ¿puedes contarnos, bueno, pues, qué estás haciendo ahora a nivel profesional? ¿Cuáles son tus proyectos? Lo de la newsletter, que yo me he apuntado y me ha gustado mucho, entonces quiero que la gente me lo sepa. Cuéntame un Sí. poquito de eso. Ay, qué lindo, qué bueno que te hayas apuntado, porque es como un espacio para mí como muy íntimo, no sé. Cuento como cosas también que me pasan y siento que, bueno, yo ahorita no estoy haciendo consultas como comentaba antes, ¿no? Pero siento que me acerco mucho más a la gente desde la divulgación, por eso he seguido como por ahí. Para mí es algo como em, que me da mucha satisfacción y actualmente hago, sobre todo estoy enfocada en temas de cursos, ¿no? Que hablamos hacia población general, o sea que cualquier persona puede apuntarse para los de ciclo menstrual, para los de alimentación vegetariana, para los de alimentación intuitiva también, que existen, y luego también para profesionales de salud como en nutrición para trastornos de la conducta alimentaria o deportiva, ¿no? Son cursos que se llaman Esto es Nutrición y pueden encontrarlos así tal cual, estronutrición.com. Y son cursos que son bastante accesibles, o sea, no son difíciles de hacer, son bastante cercanos y sobre todo para la población general bastante prácticos, creo yo. Y tenemos también el podcast que es gratuito, que también se llama igual, ¿no? Esto es nutrición, después ya tú pondrás los links ahí como me comentabas. Y, Sí. mm, y también hablamos de todo esto que estamos hablando tú y yo hoy, le damos también una pizca de, de, de humor a veces y también es verdad que ahora estamos entrevistando a gente que ya sale un poquito del tema de la nutrición, pero que se conecta mucho con corporalidad, con cánones de belleza, con entorno y cómo el entorno influye en nuestra alimentación, ¿no? Con todo eso. Y la newsletter, la verdad es que también es así, 100% la tienen que buscar en el link que vayan a ver porque es en Nutrition is the New Black, que yo sé que es un nombre complicado. Pero verdaderamente que creo que es interesante porque, bueno, la mando todos los miércoles, o sea, hoy la voy a enviar. Y voy a ir contando un poco también como mi propia relación con mi propio cuerpo, con la cultura de dieta, con los estándares de belleza y siento que también cuando hablamos de experiencias personales conectamos un poquito también más con que las demás personas no se sientan tan solas o que vean que no les pasa solo a ellas, ¿no? Y es como interesante también dar esa versión, también siendo como yo nutricionista y viendo, fijándome en todo eso, ¿no? Y bueno, ahí esas son las cosas que estoy haciendo en este momento. Ya voy a tener un libro, pero para septiembre, así que todavía no. A mí me no. parece, yo creo que es súper importante, ¿no? Porque estamos teniendo una etapa, o estamos viendo una etapa donde hay un exceso de información y cualquiera puede encontrar cualquier cosa en Internet. Y a mí ahora, como profesional, como persona, me gusta más encontrar conversaciones privadas con personas que tengan un mensaje que creo que me suma. Y eso yo creo que la gente tiene que empezar a valorarlo. O sea, Ay, total. el contenido gratuito es contenido gratuito, está bien, ¿vale? Pero hay cosas especiales, concretas, que no están visibles para todo el mundo, pero que realmente nutren mucho. Y bueno, yo tengo una newsletter que llevo 7 meses haciéndola, y aunque haya muy poquita gente, también como que me da la sensación de estar tranquilo, de no tener que ser, entre comillas, políticamente correcto en todo, decir lo que pienso, contar cosas personales, lo que sea. Y cuando me inscribí a la newsletter de Victoria, te da un regalo automáticamente cuando te inscribe, que creo que se llama Choco Caliente. Ah, sí, sí. Y creo que la forma de comunicar es muy cercana y la verdad que me gusta mucho. Entonces, invito Ay, a qué que todo el que bueno. quiera tener esa comunicación cercana con Victoria, que tiene mucho que decir y mucho que aportar, pues que la aproveche, la verdad. Ay, después me pasas la tuya para verla también, que yo ahorita también estoy muy de newsletters, por eso mismo que dices, porque se Sí, pierde todo el contenido a veces por ahí. Y este, por ejemplo, hasta cuando lo quiero buscar, en el correo es mucho más fácil, ¿sabes? Pones las dos o tres palabras claves que te acuerdas de ese correo y lo tienes ahí.
lo puedes volver a leer, es como que no se va tan instantáneo, por eso siento que es como un poco más también hasta más valioso el tema de verlo allí porque es como, es que tenemos demasiado, demasiado que leer y demasiado que consumir. Y esto, a pesar además de que también es íntimo, es como más, no sé, más fácil hasta de contestar, o sea, no sé, veo como más interacción hasta por ahí y todo. Ay, luego me pasa la tuya para verla también. Te lo pasaré, te lo pasaré. Claro que sí. Pero, Qué pero bueno, bueno. te quiero hacer una última pregunta antes de despedirnos. Y es Ujú. que me gustaría, si sabes o se te viene un nombre a la cabeza, que retaras al próximo profesional que creas tú que tiene un buen mensaje para la población y que te gustaría verlo por aquí entrevistado. Bueno, obviamente Steffi, mi compañera, siempre la cito, porque, bueno, quizás pueden hablar de lo mismo, aunque puede darle otro toque, o puede ser también alguna psicóloga, a ver, porque creo que esto es muy heavy para hablar con psicología, o sí, por ejemplo, alguien de Somos Estupendas, me gusta mucho, podría como que tener alguna, alguna visión diferente, también muy parecida a esto, pero desde la parte psicológica, y luego también podría ser, bueno, te estoy diciendo como miles, pero por si acaso. NutriStrategic, bueno, ya no se llama así, perdón, se llama ahora Cocoro, sí, con algo, no me Sí, acuerdo ahora es porque lo Sheila googleé. Mulero, la conozco. Sheila Mulero, justo. Ella es genial y creo que también le puede venir como cool hablar de la parte psicológica y conductual, que es como muy interesante también. Pues estupendo. Le enviaré el corte a todas las personas que han nombrado y a ver si hay suerte y alguna me acepta. Total, claro que sí. Así que nada, oye Victoria, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Es un placer hablar contigo siempre. Y nada, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Oye, no, muchas gracias por el espacio. Creo que es un tema que podríamos estar aquí hablando 700 horas, pero que cada vez que hablemos de esto, espero que alguien pueda conectar un poquito más con celebrar su propia diferencia, con aceptar un poquito más, al menos un poquito cada día, su situación, su realidad y sobre todo, lo más importante para mí de todo esto es demostrarnos respeto con una alimentación de calidad para cada quien, demostrarnos respeto moviendo nuestro cuerpo como sea que sea necesario moverlo y que nos apetezca a nosotras y que a pesar de que no siempre nos guste lo que estamos viendo, que podamos seguir demostrándonos respeto porque es lo que merecemos todo el tiempo. Entonces espero que podamos aportar un poquito más por ahí de ese lado. Pues sí, la verdad. Y que, bueno, que la gente interprete que esto es como un juego. Nivel cero, nivel uno, nivel 2 y que es Total. paulatino y que no tiene que ser de la noche a la mañana y que No, escuchar cosas como esta o seguir a personas que tengan un mensaje diferente y que te ayude poco a poco puede ir consiguiendo, igual que nos, digamos, un poco nos adoctrinamos con los que seguimos en el carácter negativo, también ocurre en el carácter positivo. Entonces vamos a abrazar a todo el mundo que queríamos que pueda ayudarnos con nuestra condición. Yo creo que también todo el mundo en relación con la comida, en relación con tu cuerpo, en relación con las relaciones personales, con las discusiones entre los amigos. Todo esto es como un crecimiento, un aprendizaje y es súper importante valorar estas cositas y tenerlas muy de cerca. Así que nada, Victoria, pues nos vemos en la próxima. Ojalá que vayan muy, muy, muy bien todos tus proyectos. Y nada, que esperamos que todos tengáis una buena tarde y muchas gracias por ver hasta aquí. gracias por tenerme aquí. Nos vemos en tu newsletter también.